Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este martes 19 de diciembre a La Muga. Hoy una Muga especial porque vamos a repasar algunos de los momentos más interesantes que hemos vivido en nuestro magazine de noche a lo largo de estos últimos días, de estas últimas semanas. Les proponemos que nos acompañen, les hablaremos de cultura, de temas sociales, de periodismo, de moda. Espero que no se lo pierdan. Comenzamos. Hoy tenemos la oportunidad en La Muga de conocer a Ricardo García Vilanova. Es fotógrafo de guerra, hace poco ha vuelto de Siria, pero también ha trabajado en Libia, en Irak, en Afganistán, en Haití y en muchos lugares. Situaciones de conflicto son las que él ha vivido en su día a día de trabajo. Es de Barcelona, nació en 1973 y 2013 supongo que es uno de los años complicados en su carrera. Fue secuestrado por el Estado Islámico, aunque no habló de ello ante sus colegas, ante los medios de comunicación. Hay quien se pregunta, o nosotros nos hemos preguntado, si a Ricardo le parecerá bien el título de fotógrafo de guerra o de fotoperiodista. Ricardo García Vilanova, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Fotógrafo de guerra, reportero de guerra, fotógrafo, fotoperiodista. Bueno, yo soy bastante en ese sentido de no encasillar, ¿no? Porque al final lo que tú haces es hacer fotografía y el hecho de que trabajes en un entorno como puede ser el tema de los conflictos, yo creo que es un trabajo en ese sentido relevante, desde el punto de vista que cada periodista lo hace en su entorno, ¿no? En ese sentido. Bueno, tú fuiste secuestrado en 2013 y no lo contaste. No, yo siempre en ese sentido no he explicado nunca eso por dos razones. Primero porque me pareció una falta de respeto hacerlo, sobre todo porque las experiencias personales de un periodista nunca tienen que tomar el control de la historia por encima de las historias que uno explica. Y en segundo lugar, porque yo antes de eso tenía ya una carrera hecha y no quería ser recordado, obviamente, pues, con esa lacra, ¿no?, del periodista secuestrado. Es verdad que bueno, ahí está la decisión, ¿no?, de contar o no contar. Y entiendo que también bueno, hay fotoperiodistas con mucho ego que quieren contar su historia por encima de la historia. Sí, esa es la gran problemática de ahora, ¿no? Que hay mucho periodista o hay, digamos, una parte de un grupo determinado que justamente consigue sobrepasar esa propia historia personal a la propia historia de las personas, digamos, que están explicando todo lo que sucede ahí en esos contextos tan dramáticos. Y eso para mí es una absoluta aberración, ¿no? Porque el periodista al final es el elemento transmisor de todo lo que sucede ahí. Nunca tendríamos que ser los protagonistas, ¿no? Bueno, nos traes imágenes terribles de Siria, las podemos ver hasta el 20 de diciembre en Baluarte, en la exposición Destellos de la Oscuridad, que hoy tendremos la oportunidad de ver aquí también en el programa, donde vemos escenas desgarradoras, personas que han perdido la vida, niños con una cara de sufrimiento total. ¿Qué nos traes de Siria, Ricardo? Sí, básicamente es una exposición que se enmarca dentro de un contexto que más o menos alcanza de 2011 a 2017 y en un principio, bueno, era la exposición de lo que era la guerra de Siria. Lo que pasa que esta guerra, bueno, como es sabido, pues desembocó en varios actores, entre los cuales pues está el Estado Islámico, y a partir de aquí el Estado Islámico tomó la fuerza dentro del conflicto como para ser el actor principal. Y entonces es el desarrollo que ha tenido, sobre todo dentro de las tres capitales que conformó el ISIS, ¿no? Que básicamente fueron Sirte en Libia, Mosul en Irak y Raqqa en Siria. ¿Qué crees que va a pasar con el Estado Islámico? Hemos visto y sufrido, ¿no?, la violencia del denominado Estado Islámico aquí también, en nuestro... ¿Qué crees que puede ocurrir? Bueno, la valoración que yo hago es que obviamente se han perdido lo que es el territorio, lo que les daba, digamos, la autoridad, digamos, para configurar ese Estado, o ellos simplemente lo delegaban como tal, porque al final lo que deciden los Estados es el territorio que controlas, y a partir de aquí pues yo creo que van a intentar recuperar
todo el, digamos, el protagonismo que han dejado de tener, incrementando sus actos terroristas, como se va viendo pues, en diferentes continentes, entre ellos ahora recientemente en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en América. ¿Te vas a abstraer un poco de Siria o vas a pasar las vacaciones de Navidad aquí o no hay vacaciones para un fotoperiodista, para alguien que vibra con la actualidad internacional? ¿No hay descanso? Bueno, la idea era volver a Irak, pero visto los recientes acontecimientos en Gaza, de lo que está pasando con todo el desplazamiento de la capital a Jerusalén, todo esto que viene ocurriendo estos últimos días, pues bueno, estoy ahí meditando a ver hacia dónde tirar, ¿no? Porque sí que es cierto que siempre vas un poco en función de esa agenda informativa, ¿no? Hacia dónde van esos acontecimientos y a partir de ahí tú decides, ¿no? Claro, ¿cómo tomas esa decisión? Sabemos que ahora, desde luego, entre otros lugares, en el ojo del huracán, valga la expresión, está todo lo dicho por Trump sobre Jerusalén, sobre Palestina, las consecuencias que puede acarrear esto, una posible ola de violencia o un recrudecimiento de la situación. ¿Cómo decides? Bueno, mira, yo es que hay una cosa muy extraña en el tema del periodismo, del fotoperiodismo, que hubo un punto de inflexión en 2011, entonces hasta ese momento era fácil trabajar en el sentido de que tenías como un assignment, unos encargos directos, y con eso sí que tenías pues la cobertura y sobre todo la estabilidad económica en tu profesión, ¿no? A partir de 2011 pues existe ese punto de inflexión que te digo, y a partir de aquí pues tú más o menos el 95% de las coberturas las financias tú, las eliges tú. Entonces el criterio básico obviamente es un tema que a mí me interese, pero al mismo tiempo intento ir a sitios donde no va nadie, porque eso te asegura la exclusividad, entonces eso te da obviamente más papeletas, ya no digo para ganar, sino simplemente para al menos amortizar los gastos que tienes en este tipo de coberturas, ¿no? Que suelen ser bastante considerables. Claro, ¿qué ventajas tiene ser freelance? No depender de nadie, más o menos poder elegir y muchas veces creo trabajar solo, como es tu caso, Ricardo. Hombre, las ventajas son la libertad, la capacidad de decidir cómo, cuándo y dónde quieres ir, ¿no? La desventaja obvia es la inestabilidad esta que tienes económica, que nunca sabes cómo vas a llegar el siguiente mes, ¿no? Y eso a día de hoy pues es bastante duro y a partir de ciertas edades aún más, ¿no? Lo que pasa que también es cierto que las nuevas generaciones lo van a sufrir muchísimo más que yo. Bueno, hay quien se pregunta, ¿no? O quien se plantea que le gusta la fotografía y le gustaría, ¿no? Hacer pues precisamente reporterismo de guerra, y hay quien, bueno, no sé si sabe que tú comenzaste haciendo bodas, comuniones y ese tipo de trabajo, si llegaste bueno, pues estás ahora en ese camino tan diferente al inicial. ¿Es posible ser fotógrafo de guerra en España y subsistir? Sí, yo creo que ahora lamentablemente es muy difícil, muchísimo más del camino que yo recorrí en su momento. Lo que tú decías, bueno, era una forma de financiar esos viajes, ¿no? Porque en ese momento estas coberturas, como te digo, son extremadamente costosas y yo lo que hacía pues era hacer bodas, hacer publicidad, todo ese tipo de cosas que me permitían ingresar dinero para luego invertirlo y ir cogiendo experiencia y entonces centrarme solamente bueno, pues en el tema de conflictos, que es lo que hago ahora, ¿no? Pero sí que es cierto que realmente ahora las condiciones laborales, por lo que te he explicado antes, de estos puntos de inflexión, por la crisis, por la globalización de la imagen y toda una serie de factores externos han hecho que cada vez sea más difícil, ¿no? Acceder sobre todo a este tipo de profesión en concreto. Ricardo, tú en alguna entrevista con otros colegas has llegado a decir que nunca harías la foto que no te gustaría que te hicieran si tú fueras la víctima. Bueno, sí, es la pregunta recurrente ¿no? Que la gente dice, ¿dónde están los límites, digamos, para mostrar o no y hasta dónde puedes llegar, ¿no? Yo siempre respondo justamente eso porque entiendo que esos límites son absolutamente subjetivos, pero sí que es cierto que hay que marcarlos, entonces en mi caso ese es el límite, pero obviamente todo eso viene condicionado por mi educación, por una serie de factores externos que hacen que mi límite sea ese, pero seguramente para ti o para cualquier otra persona será diferente, entonces no me atrevería nunca a hacer una valoración de dónde están esos límites a nivel, digamos, conceptual, pero sí que lo haría a nivel ético desde la perspectiva de que nunca se puede falsear o montar o escenificar algo en periodismo, ¿no? Porque entonces eso ya deja de ser periodismo, eso se traduce en otra cosa que es arte, interpretación o como le quieras llamar, pero ya no es esa labor social que tiene el periodismo, que es de informar. Cuando tienes un muerto delante, ¿no? Una persona que ha perdido la vida, ¿cómo se vive ese momento y la decisión también de disparar o no disparar? ¿O cuándo es difícil verdaderamente disparar? No, yo creo que los códigos de conducta, por lo que he experimentado estos últimos años en los conflictos desde el principio, siempre se ven alterados. O sea, no tenemos la misma relación que tú y yo tenemos aquí si la tuviéramos o nos conociéramos en un entorno de este tipo, ¿no? A partir de aquí, asumes
y es así en el 98% de los casos, que ellos quieren que tú estés ahí para explicar esa historia. Ellos quieren que tú reflejes lo que está sucediendo, siempre desde la perspectiva de la empatía y el respeto que tú puedas mostrar hacia el dolor ajeno con el cual estás trabajando. A veces será difícil, o siempre, ¿no?, trabajar en estos países. Creo que incluso os pueden llegar a pedir dinero, impedir el paso en muchos lugares. ¿Cómo sortear? Claro, no nos vas a contar todo, obviamente, ¿verdad? Pero ¿cómo se sortean más o menos esas dificultades que puedes tener en el día a día, ¿no?, para manejarte en zonas tan terribles y tan conflictivas? Bueno, yo siempre digo que para empezar, sobre todo este tipo de trabajo o cualquier otro, lo importante es viajar. Entonces, si te desenvuelves bien, digamos, en un entorno normalizado, esto es exactamente lo mismo, lo único que, digamos, el grado es mucho mayor, ¿no?, a todos los niveles, porque todas las reacciones de las personas, todo este tipo de cosas que se mueven, la logística, en ese sentido es mucho más difícil, ¿no? Pero es una buena escuela hacerlo así, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, es buscarte un poquito la vida e intentar siempre pues gestionar eso de la mejor forma posible. También lo de la experiencia, ¿sabes? Y la suerte también, hay un componente muy grande de suerte, y por supuesto pues el hecho de escoger bien con quién te relacionas, ¿no?, que eso también es súper importante. ¿Qué reacción te gustaría que provocaran tus fotografías, esas que estamos viendo ahora, que cientos de escolares están viendo estos días en Baluarte? ¿Cuál sería esa reacción que tú deseas como fotógrafo? Bueno, lo que buscamos siempre, yo creo, los fotógrafos o los periodistas que nos dedicamos a todo este tipo de coberturas, que son especialmente en ese sentido dramáticas, es justamente que al menos creemos o se cree una pequeña conciencia o sensibilización, ¿no?, respecto a todo lo que sucede, que no vivimos en una burbuja como estamos aquí, disfrutando de electricidad, de calefacción, de una serie de comodidades y de seguridad que en nuestros países normalmente, como ves, no existen, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia para mí, y lo que realmente yo creo que es importante, ¿no?, mostrar a la gente que todo este tipo de situaciones está más normalizado o es más extenso de lo que nosotros creemos, y que somos nosotros los extraños por tener ese tipo de comodidades, ¿no?, y de ventajas. Fotos muy cercanas y de cerca, tomadas de cerca, como decía Robert Capa, ¿no?, que una foto no es lo suficientemente buena si no es próxima, si no está cerca, tomada de cerca. ¿Compartes con este maestro este pensamiento o esta línea? Sí, por supuesto. Yo creo que tienes que tener, sobre todo, primero ganarte el respeto de las personas con las cuales estás viviendo, conviviendo, y a partir de ahí yo creo que es importante esa proximidad, ¿no?, porque cuando tú trabajas en ese marco de acercamiento, obviamente la potencia, sobre todo las miradas, los gestos, son mucho más naturales y tienen mucha más fuerza, porque ellos olvidan que tú estás ahí como periodista, olvidan que estás como fotógrafo, y la única percepción que tienen es que eres alguien más que les está acompañando en el viaje que ellos están teniendo, ¿no? ¿Y cómo se supera el miedo? Bueno, yo siempre digo lo mismo, el miedo evidentemente yo creo que es suyo, porque al final yo soy como una especie de turista que más o menos puedo decidir, en el mal sentido, pero que puedo decidir entrar, salir. Ellos son los que viven normalmente estas atrocidades, ¿no? Y además hay muchas personas incluso que no quieren ni tan siquiera abandonar sus casas y prefieren morir dentro de ese entorno, ¿no?, porque consideran que esa es su tierra, otras no saben cómo hacerlo, otras no tienen la capacidad económica como para gestionarlo, ¿no?, con lo cual realmente quien sufre y quien tiene todo ese tipo de situaciones tan terroríficas son ellos, ¿no? ¿Cómo son los yihadistas, las personas con las que también te habrá tocado trabajar? Bueno, hay de todo, o sea, hay el perfil fanático, religioso, hay el perfil, digamos, de la persona que busca una salida económica, están los desarraigados que no tienen una entidad propia y buscan o están desestructurados de una familia, de un entorno, o no se han integrado dentro de una sociedad, ¿no? O sea, no hay un perfil, digamos, único, ¿no? Y dentro de eso, pues, se van juntando, y cada uno con sus intereses, y obviamente, pues, ellos tienen sus motivaciones, ¿no? Y a partir de aquí, los más peligrosos, pues yo entiendo que son sobre todo los que tienen este grado de psicópata o fanático religioso, que con eso sí que no es posible, o creo que no es posible una recuperación, ¿no? Los otros, los que tienen otro tipo de motivaciones, pues incluso los ves, ¿no?, que de repente pues, se sienten decepcionados, alguna vez habías hablado con ellos, o tienen cambios, ¿no? Pero los otros no, los otros son personas que difícilmente puedes tener o llegar a tener un diálogo con ellos. Los destellos de Ricardo García Vilanova en Baluarte, como les decimos, hasta el próximo día 20 de diciembre. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir al programa, y mucha suerte en tu próximo destino. Hay personas que se van alejando de la realidad.
donde las situaciones cotidianas se complican. Un lugar en el que no resulta fácil expresar las emociones, por lo que a menudo se sienten como habitantes de otra dimensión. Y todo ello porque no entender sigue siendo la distancia más larga entre dos personas. ¿Y si no fuera así? Centro Navarro de la Audición. Sabemos y podemos ayudarte. Una familia se rompe o se separan los padres, se introducen cambios, por tanto, en el hogar. ¿Cómo afecta esto a los más pequeños y qué se debe hacer para que el impacto sea menor en ellos? Son preguntas que formulamos a la psicóloga Maite Pascual, habitual colaboradora de nuestro programa. Maite, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Amaya. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es cierto que las cifras aumentan, el número de separaciones aumentan en nuestra sociedad y eso tiene una consecuencia clara para el desarrollo vital de las personas de menor edad, ¿verdad? En la familia. ¿Cómo afecta realmente a los niños el divorcio o la separación de sus padres? Bien. Sí, bueno, cualquier acontecimiento importante afecta a los niños, ¿no? El divorcio, lógicamente, es algo suficientemente importante como para que les afecte. Ahora bien, la medida en que esto ocurra va a tener mucho que ver con cómo los padres lo implementen. Tiene mucho que ver con ellos, sobre todo, que les afecte o no. Hay una primera reacción, pues, de conmoción, de enfado, de tristeza, preocupación, frustración, que si se sabe llevar bien puede dar lugar a niños que gestionen muy bien el estrés y que sean jóvenes, pues, más flexibles, más tolerantes. O sea que no es del todo malo si sabemos hacerlo bien. Claro, me imagino que las sensaciones o los sentimientos de culpa, de remordimiento se dan en los padres, quizá porque no han podido conseguir de alguna manera seguir adelante, ¿no?, en esa relación y en ese hogar generado inicialmente, pero también en los hijos, ¿no? Sí. La culpa, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿O qué hemos hecho nosotros para que no haya funcionado? Sí. Son frases que entiendo que se repiten, ¿verdad?, a nivel familiar. Los niños, sobre todo, por mucho que les intentemos explicar que es una cosa importante, ellos tienen que saber que es una cosa de los adultos. Los papás han tenido problemas, no hemos sabido llevarlo bien y nos hemos separado. Pero ellos no tienen la culpa y es el mensaje que hay que darles. Pero a veces, por mucho que les digamos, ellos sí que tienen ese sentimiento de culpa. Por eso es importante que les quede claro que no pasa nada, que no es cosa de ellos y que nosotros vamos a seguir queriéndoles igual y que independientemente de que estemos en casas separadas, la relación familiar no ha cambiado. Los padres los vamos a ser siempre. Nos divorciamos de la pareja, pero no de los hijos, ¿no? Claro. Maite, sí que es cierto que hay personas o parejas, ¿no?, que deciden, bueno, contarlo de una manera u otra, ¿no? Ser muy explícito en la explicación o, por el contrario, quizá emplear otras fórmulas, quizá más metafóricas o simbólicas, para hacer comprender a los niños, pues, ese desamor que quizá existe entre los padres. ¿Qué sería lo más adecuado emocionalmente? Sí, hay maneras de decirlo, está claro, ¿no? Y habrá que adaptarlas también a la edad de los niños. Una cosa súper importante que hay que tener en cuenta es que a los niños no se les dice hasta que tenemos claro cómo va a ser. Hay padres que a lo mejor empiezan, pues nos vamos a separar y no sé qué. Claro, los niños necesitan saber y hacen preguntas. Si nosotros les damos la información antes de que sepamos cómo van a pasar las cosas, ellos tienen muchas preguntas que no vamos a saber contestar. Entonces es importante también hacerlo los dos. No es fácil esto, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible que los dos padres estén dando la noticia. Dejar detrás de la puerta todas las emociones, toda la tristeza, toda la culpa, todo el dolor, dejarlo e incluso pactar qué les vamos a decir, cómo se los vamos a decir, pero los dos, porque es una cosa de los dos y les va a afectar a ellos. Claro. Entonces, todos juntos. Habrá preguntas recurrentes, por ejemplo, ¿con quién voy a vivir? ¿Voy a ver a mis amigos como siempre? ¿Dónde voy a pasar las vacaciones, los días de fiesta? ¿Qué tipo de preguntas como estas, por ejemplo, van a surgir claramente con una ruptura? Claro, a los niños en realidad no les importa tanto por qué ha pasado, que a veces es, pues mira, tu padre o tu madre se ha ido con otro. No, los niños no necesitan saber eso, lo que sí necesitan saber es cómo va a estar su vida a partir de ese momento, qué va a cambiar, qué se va a mantener intacto. Por eso hay que estar preparado para responder a ese tipo de preguntas, porque a ellos lo que les interesa es cómo me va a cambiar la vida ahora, con quién vivo, dónde paso los fines de semana, si voy a poder seguir yendo al campamento de verano o resulta que ahora como estoy contigo no me toca o no puedo o tú no quieres. Todas esas
esas cosas son las que tenemos que intentar mantener en la medida de lo posible para que les cambie la vida lo menos posible en ese sentido, ¿no? Y contestar. Claro, Maite, entiendo también, por ejemplo, que según qué circunstancias y coyunturas uno de los padres no está tan presente como el otro en el día a día, ¿no? Los niños pueden echar de menos a uno de sus padres. Ante esa situación, ¿cómo manejarse mejor? ¿Cómo hacer comprender? ¿Cómo hacer que la persona más bueno, pequeña, en este caso menor, pues sufra en demasía, ¿no? ¿Cómo hacerlo mejor? Bien, los niños suelen tener, es muy habitual y muy natural que los niños tengan la fantasía de que los padres van a volver. Aunque les hayamos dejado clarísimo que eso no va a pasar, ellos siguen manteniendo esa fantasía y es normal que lamenten la pérdida de la familia como la conocen, ¿no? Y que echen de menos a uno de los progenitores. Es muy importante que les escuchemos, sobre todo, porque ellos no manifiestan muchas veces con palabras lo que sienten. Claro. Entonces tendremos que ver los síntomas, quizá, claro, ¿no? Estar muy atentos a sus gestos, a su comportamiento, porque eso nos va a decir mucho de cómo lo están pasando y preguntarles, por ejemplo, pues pareces enfadado, pareces triste, ¿qué crees que te pone así? ¿No? Y ayudarles a que sean ellos los que nos den la información y legitimizar también sus sentimientos, ¿no? Es normal que eches de menos a papá o a mamá, ¿quieres que le llamemos para ver cómo está? ¿O qué podría ayudarte? Pues mira, podemos hacer un dibujo y cuando le vuelvas a ver se lo das. O sea, intentar que es normal que echen de menos al otro, pero el padre con el que están, la madre con la que están en ese momento puede ayudar en ese caso, ¿no? Para que no lo pasen mal, tendría que legitimizar al otro y legitimizar los sentimientos de su hijo. Pero la situación de divorcio no es agradable para nadie, pero es cierto que hay situaciones mejores y algo peores, ¿no? Por ejemplo, que los padres no se entiendan bien, estén enfadados, no sean capaces de comunicarse con normalidad en ese proceso. Ante una situación así, quizá de mayor agresividad verbal o íntima, ¿no? ¿Qué hacer para que los niños bueno, pues se sientan en parte más aliviados? ¿Qué claves podríamos dar, Maite? Claro, a los niños les afecta mucho que los utilicemos a veces de paño de lágrimas, ¿no? Es verdad que no es fácil separarse, es verdad que no es una situación por la que habría que pasar solo, sería genial pues, echar de mano a los amigos en ese momento o terapia si hiciera falta, pero no volcar toda nuestra frustración en los niños, ¿no? O hacer que sean ellos nuestro paño de lágrimas. A ellos no podemos contarles, es que mira lo que me ha hecho papá o mira lo que me ha hecho mamá. No, no es el caso. Tampoco es recomendable hablar mal de la expareja, culparle, recriminarle delante pues hay de los padres hijos. que a veces manipulan a los hijos, ¿no? En ese sentido. Sí. Creo que le llamáis síndrome de alienación parental. Sí. Sí. ¿Qué sería esto? En ese caso, uno de los progenitores, claro, aprovechando esa situación de debilidad y de vulnerabilidad de los niños en ese momento, es muy fácil hacerles creer a través de chantaje, de presión, que el otro padre o la madre es malo. Y ellos terminan creyéndoselo, pero es verdad que esto es devastador para los niños, ¿no? Depresión, ansiedad, pobres conductas sociales, conducta agresiva, quejas psicosomáticas, o sea, es mucho lo que les afecta. Pero hay padres que están, es verdad, tan obsesionados con hacer daño a la pareja que no se dan cuenta de que realmente a quien están haciendo daño es a los hijos, ¿no? Poniéndole en contra del otro. ¿Cuántas veces hemos escuchado parejas que quizá no están bien, pero que dicen que por los hijos siguen adelante? ¿Qué consecuencias puede tener esto precisamente para esos hijos, incluso también para la pareja? Pero hoy estamos muy centrados en los hijos, ¿no? El hecho de no separarse, aun creyendo que lo más adecuado sería separarse, ¿cómo infiere o cómo interfiere ya a lo largo de la vida en esos niños, luego ya mayores, adolescentes? Sí, es muy habitual creer que no nos tenemos que separar porque los hijos van a sufrir, van a estar peor. Sin embargo, los estudios nos dicen cosas diferentes, ¿no? Hay unos mayores índices de estrés y de ansiedad en niños cuyos padres no están separados, pero no se llevan bien y están en un continuo conflicto cada día. Esos niños tienen más estrés y ansiedad que aquellos niños cuyos padres están separados pero tienen una relación cordial. Por lo tanto, no es que los padres estén separados o no lo que afecta a los niños, sino la relación que tengan juntos o separados. Por eso, si una pareja decide separarse porque ellos no se llevan bien, claro que hay que pensar en los niños, por supuesto que sí, pero pensar en cómo lo vamos a hacer para que ellos lo lleven mejor posible, pero no dejar de hacerlo, porque al final es pan para hoy, hambre para mañana. Al final
pelea, conflicto, y los niños eso lo están viendo y les genera mucho estrés. Y a veces no pelea y no conflicto aparente, ¿no? Quizá un conflicto silenciado, que eso también puede ser percibido por los hijos. Sí, también lo notan que pasa algo. Y además suelen tener un síntoma muy claro, y es que están como muy pendientes de uno de los dos, al menos del que creen que sufre. El que menos habla o llora o se esconde o no da la cara, y no dar información a los niños hace que ellos se generen una información alternativa que a veces, con la imaginación que ellos tienen, vete a saber dónde les lleva. Entonces es mucho mejor que seamos claros con ellos, que les digamos las cosas como son, y que si hay que poner tierra de por medio porque la pareja no está bien, hacerlo lo mejor posible para que los niños no sufran, pero hacerlo antes de estar mal y generar un mal ambiente familiar, porque les va a afectar. Bueno, muchas parejas rompen su relación y tienen hijos. Lo tienen complicado, por supuesto, para organizar de la mejor manera posible la vida de esos niños y sobre todo su interior, ¿no? Su yo, su vida más emocional. Hoy Maite Pascual, psicóloga y habitual colaboradora de la MUGA, nos ha dado algunas claves y pilares para hacer de esta situación algo más positivo que negativo. Maite Pascual, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Amaya. Un placer como siempre. Gracias. Nosotros hacemos ahora una breve pausa y seguimos con otras historias. Si hay momentos en los que te sientes como en otra dimensión, donde tus seres cercanos, tus oportunidades, tus emociones y la armonía con tu entorno se alejan de ti, quizás sea porque no entender es la distancia más larga entre dos personas. Y si no fuera así, Centro Navarro de la Audición, sabemos y podemos ayudarte. Y nuestro primer saludo es para el estilista Mikel Lucea. ¿Qué tal, Mikel? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. Y desde luego estás de enhorabuena, Mikel. Decía yo recorrido internacional, pero es que aquí, en nuestro ámbito más cercano, has tenido un reconocimiento por parte de los profesionales de tu sector que te ha dejado con lágrimas, ¿no? Pues sí, porque fue una sorpresa en el evento de los Fígaro, que dirijo desde hace ya 9 años. Pues mis compañeros me prepararon un homenaje pues, por todo este trabajo, por haber sacado adelante este proyecto tan importante para la peluquería. Y fue sorpresa total, vamos, no me esperaba, pero para nada, o sea, fue súper emocionante. Los premios Fígaro, que son de alguna manera, bueno, como los Nobel en la literatura o como los Oscar en el cine en Hollywood o los Goya en España, ¿verdad? Sí, son los premios de la peluquería española, que ya llevamos ya pues 9 años con esta aventura y que cada vez está cogiendo más fuerza, cada vez los medios de comunicación se interesan más por la historia, porque siempre pues el sector de la peluquería ha estado un poquito aparte, no hemos tenido mucha repercusión cuando hemos hecho cosas y demás, pero ahora cada vez más, y eso es en parte debido a los Fígaro. Vamos a ver ese momento emocionante, Mikel Lucea, que es un hombre muy sereno, con un temple muy fuerte, pues se rompe y llora ante 1000 personas, por lo menos, lo vemos. Espera, esto ha sido una sorpresa, yo no me lo esperaba. No te dejo hablar todavía. Me he emocionado. Yo soy un saco de lágrimas, ahí donde me veis, o sea que... Mikel, de tu visión, de tu esfuerzo y de tu trabajo nació Fígaro. Y hoy la peluquería española te tiene mucho que agradecer. Así que esta noche queremos hacerte entrega del premio Fígaro honorífico. Bueno, ahí tenemos la emoción de Mikel Lucea, que se desplaza rápidamente a ver a su querida María, a su mujer y madre de sus hijos, a darle un beso, porque seguramente a María y a toda su familia se lo dedica a Mikel, ¿no, Mikel? Sí, me he emocionado viéndolo otra vez. La verdad que sí. Es que fue muy... A ver, cuando has trabajado tan duro por algo y que tus propios compañeros te lo reconozcan, pues
Perdona que... Te emocionas, me he tranquilo. emocionado solo de Miquel, verlo otra la verdad vez, que sí. No puedo casi hablar. mejor que Yo no también cuando lo he veo. visto, porque es cierto que Es tienes el cariño de todos los Sí, compañeros. es y el de reconocimiento todo tu a 9 entorno, ¿no? años de trabajo intenso por la profesión, al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues es de agradecer, la verdad. Bueno, unos premios que comenzaron de la nada por tu empeño y que ahora van a tener una proyección internacional, porque ahora estás en otra historia, y es en mostrar cómo está el sector de la peluquería en nuestro país, pero en todo el mundo. Viajas a Australia, a Sudamérica, bueno, de norte a sur, de este a oeste del planeta, con unos nuevos premios de peluquería, ¿verdad? Sí, bueno, después del éxito de los Fígaro, cómo ha calado en Estoy España improvisando estos y premios, nunca improviso. me di cuenta que a nivel internacional también el sector andaba un poco cojo y que necesitaba unos premios potentes de referencia a nivel internacional. Y nada, me lancé a la aventura, como ya tenía la experiencia de Fígaro y con Fígaro he hecho un máster en organización de premios de peluquería, pues me lancé a la aventura de intentarlo a nivel internacional. De hecho, International Heritage Awards es una marca mía patentada a nivel mundial. Llevo 5 años llamando a puertas, presentándolo a firmas de productos de peluquería, que son sobre todo las que pueden estar más interesadas en esto, y al final, después de 5 años llamando a puertas, pues lo he conseguido, y la primera edición será en enero del 2019, también en Madrid, porque IFEMA me ha apoyado desde que les presenté el proyecto, les encantó y lo vamos a hacer en IFEMA. Allí va a ser el evento como preámbulo de la Madrid Fashion Week. Además, sacamos un evento de peluquería del entorno de peluquería, porque los Fígaro está dentro del entorno de una feria de peluquería, y he conseguido pues sacarlo también de ese entorno y ligarlo más a un entorno de moda, y por eso lo vamos a celebrar como preámbulo de la Madrid Fashion Week en enero del 2019, la primera edición. Bueno, pues desde luego una aventura interesante, ¿no? Como otro evento como es el Effervescent, ahí tenemos como una combinación, ¿no? entre la peluquería y la moda. Vemos los mejores diseños con los mejores diseños también de peluquería, que es otro de tus intereses más claros, ¿no? Combinar la moda, a los grandes de la moda con los grandes de la peluquería, como es tu caso. Sí, porque siempre han ido un poco cada uno por su lado, y creo que son dos mundos que tienen que ir juntos y que se complementan perfectamente. Ya sabes que tú estuviste en uno de los desfiles que hice en París con John Fitz, hice otro también en Nueva York, en la New York Fashion Week. Y bueno, pues la idea es esa, ligar el mundo de la peluquería a la moda, que es como tiene que ser, vamos, porque la moda, la peluquería es un complemento también de la moda. Así es, bueno, ahí vemos a Miquel Lucea trabajando en el escenario, creando en esta ocasión o esta temporada, además con bueno, un estilo muy peculiar. Has utilizado mucho los imperdibles, ¿verdad? No, he presentado peinados con imperdibles, es la segunda colección que hago con imperdibles. Es algo que nunca se había usado en cabello y que da un juego tremendo. Los imperdibles los hemos visto en su día, en los años 70 los puso de moda una diseñadora británica muy famosa que se llama Vivian Westwood. Toda la época punk viene de ahí, los imperdibles tuvieron mucho protagonismo durante toda la época punk, lo hemos visto en piercings, en moda, lo han usado muchísimos diseñadores. Claro, pero en el cabello no lo habíamos pero visto. En cabello no se había visto nunca, y hace 2 años empecé a probar cómo funcionaba en cabello como complemento capilar y como accesorio capilar, y la verdad es que funcionaba de maravilla y las posibilidades que me daba eran infinitas. Y ya he presentado, esta es la segunda colección, esto es en Madrid también hace 2 semanas, en Effervescent, que es otra pasarela que yo creé también hace 4 años y que junta a los principales peluqueros de vanguardia, porque es peluquería de vanguardia, no es peluquería comercial, esto es peluquería de vanguardia que se usa pues para editoriales de moda, para desfiles de moda, para fotografía, Y bueno, pues esto es lo que presenté justamente pues, eso, hace 2 semanas. Ahí tenemos además una combinación de peluquería con un diseño de vestuario muy especial para ti también, Miquel. La diseñadora es navarra, es Illaski Martirena, que es la que ha diseñado todos estos estilismos y que
bueno, que es espectacular, vamos, la gente le encantó. Desde luego. Además, bueno, esto nos recuerda, ¿no?, de alguna manera a los premios de cine, ¿no? De alguna manera es un cambio el que se introduce absoluto, ¿no?, sobre la pasarela, darle tanta relevancia a la peluquería, algo que hace, bueno, pues una década no existía, o algo más de una década. En su día sí que tuvo mucho protagonismo, en otros años, pero sí que en las últimas 2 décadas como que estaba un poco en decadencia, ¿no?, todo lo referente al cabello, y es potenciar eso. Yo me he empeñado desde el principio en eso, creé los Figaro, creé la pasarela Effervescent, ahora los International Hairdressing Awards, y bueno, pues ese es mi empeño. Hoy me han confirmado que la edición de la revista Estética, que es como el Vogue de peluquería, y que respalda estos premios internacionales, que respalda estos ¿verdad? premios, bueno, pues el editorial de la revista en Estados Unidos, en Australia, y otra edición que tienen que se llama War, que se edita en todo el mundo entero, el editorial va exclusivamente de los International Hairdressing Awards y de mí como creador de los International Hairdressing Pues Awards. enhorabuena. Me lo han dicho hoy, o sea que Enhorabuena, esto es Miquel. Primicia, claro que sí. Bueno, como primicia también es una sección que abrimos hoy en el programa y que tiene que ver con el cambio de look, algo que está muy de moda, o al menos es muy relevante ahora mismo en los medios de comunicación. ¿Cómo podemos cambiar nuestro estilismo con ayuda precisamente de un estilista como Miquel Lucea, ¿no? Sí. Abrimos sección, Miquel, y cambiamos, le damos la vuelta a un look de una persona. Cuéntanos. Bueno, pues esto es otra de esas ideas, no puedo parar, entonces se me van ocurriendo cosas y las voy haciendo. Esto es son unos programas que grabamos ya hace unos meses, por eso yo también me vais a ver cambiado el look, porque ahí llevaba el pelo largo y ahora me lo he rapado, de buscar gente en la calle, gente que crees que realmente necesita un cambio, que tiene potencial para un cambio importante, y llevarla a la peluquería y hacerle ese cambio. Pues lo vemos. Vamos a verlo. Vamos a ver a Miquel Lucea en acción por las calles de la ciudad. Con esto se encuentra y este será el resultado. Vean. Acabo de ver a 2 personas en una terraza que una por lo menos me encanta. No sabes eso. Hola. Bueno. ¿Qué tal? Hola. Me preguntaba, porque estoy buscando gente para cambios de imagen, y no sé, te he visto como que necesitas un cambio. ¿Te animarías? ¿Pero qué cambio? Pues bueno, a ver, lo tendrías que dejar de mi cuenta. Eso sí. Es un peligro, ¿eh? Además, te rejuvenecería. Que estoy mayor. Buscamos gente para un cambio radical, pero un cambio radical no significa que sea algo súper estridente, que luego no pueda salir a la puerta a la calle, ¿sabes? Sino algo que mejore a la persona y que busque sacarle todo el potencial que tiene. A ver qué te hace. Estos peluqueros, no sé, a ver si voy a tener que ir a comprar un gorro ahí a todo correr. ¿Un gorro? Para llevarte a casa. ¿Una peluca? No sé si me atrevo, ¿eh? Ay, Dios mío, no sé. ¿Qué hago? Tienes para pensártelo 2 minutos. 2 minutos, ¿por qué? ¡No quiero! Tenemos a María, que se ha dejado el pelo blanco. O sea que tiene mucha cana. Tiene mucha cana, pero no lo llega a tener blanco del todo. Que le falta un poco Yo le voy a animar para que se haga algo más actual, para que se haga algo más actual y rejuvenecerla, sobre todo rejuvenecerla, que yo creo que le hace bastante mayor. Es una persona que tiene unos rasgos a los que se les puede sacar mucho partido, y luego lleva también un bob que hay que romperse. ¿Y qué le quieres hacer de color? Pues corto, o sea, vamos a hacerle un cambio radical. Hombre, te ha convencido, ¿no? Sí, me ha convencido. María, ¿no? María. María, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿Vas a hacer cambio, no? Sí. ¿Que Eso me han tienes dicho. nervios? Es horrible. Lo que vamos a hacer es un estilo corto. Bueno, semi-corto, tampoco corto. La nuca sí que va a ir cortita. Vamos a poner flequillo, que ahora no llevabas, que te va a quedar genial el flequillo. Y luego entraremos en materia de color, ¿vale? De momento Vale. vamos con el corte. Muy bien.
liquidado. Como te he dicho, no tenía ninguna duda que el pelo corto te iba a quedar fenomenal. Y creo que no me he equivocado. ¿Te gusta? No, sí, me gusta. ¿Te gusta? Bueno, sí. pues ahora espérate a verte con la decoloración, con el rubio platino y además con el maquillaje. O sea, ya va a ser total. El tema de la decoloración es que hay que tener mucho cuidado porque es un proceso, no deja de ser un proceso químico muy fuerte que hay que tener mucho cuidado con el cabello para que el cabello no se resienta. Ahora con los productos que hay de nueva generación para decoloraciones y para proteger el cabello de la decoloración no suele haber problema, pero aún así hay que tener cuidado y tener paciencia porque esto lleva su tiempo. Sí, le hemos hecho un tratamiento lifting que hace un poquito de, pues eso, un poquito de lifting, refrescar un poquito la piel para que esté más jugosita y se vea un poquito más... Más luminosa. Sí, más luminosa, eso es. Bueno, pues ya está. Vamos a ver. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, ¿eh? sorpresa. Vamos a ver, date la vuelta. ¿Eh? Espectacular. O sea, el cambio ha sido brutal, ¿eh? Brutal. Que vienen unos amigos tuyos a verte. Sí, creo que vienen a recogerme, sí. Vamos a ver las impresiones. Vamos a ver No sé lo que va a pasar. Porque el cambio ha sido bestial. Hola, ¿qué tal? Guapísima estás, guapísima, de verdad, ¿eh? ¡Qué barbaridad, qué cambio! Estás guapísima. María Bellejón. ¿Qué? Ole. ¿Eh? Súper guapa, muy Pues nada, muy muchas guapa. gracias. A ti, Miquel. Increíble. Fíjate, en cuanto al corte, yo es que con esta mujer lo he visto clarísimo. Pelo corto. O sea, pelo corto. Bueno, y hasta aquí llegamos con el resumen de algunos de los contenidos que hemos vivido en nuestro magazine aquí en La Muga. Ya estamos preparando el programa de mañana. Como saben, los miércoles tertulia o debate parlamentario, entre otras cuestiones con los temas de máxima actualidad, a debate con 4 formaciones políticas con presencia en el Parlamento de Navarra. Nosotros les decimos adiós o hasta pronto. Espero que sigan aquí muy cerca de La Muga. Hasta pronto. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.